Continuando con nuestro programa del día de hoy lunes, iniciando la semana, el señor, como siempre, Raúl Burgos, o también Raúl Memora. Sí, porque él tiene su nombre artístico, tú sabes, hay que respetarle eso. Pero el caso es, señores, que nos tiene un tema muy interesante en el día de hoy, como siempre ando ahí en el clavo, ahí Ay, en la diana, ahí como siempre. ¿Eh? Ya tú sabes. Ahí mismo el es. Tarrilás. Mira, Exactamente. tú sabes que el tema de hoy yo lo quiero dedicar Sí, 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 a, cuéntame. a todos esos católicos con más de 5 años en la fe. Ay, ya Ay, empezó. ay, santo. Deja eso para después de los primeros 10 Esos minutos. carismáticos, amigos míos, que estamos desde los 15 años en la renovación carismática. Oh, santo Los hermanos Dios. de mi hermano acá, neocatecúmenos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son Que esos? tienen toda la vida en el camino. Ah, Los de Maús se van a salvar porque los de Maús siempre son muchachos nobles, Ah, eso acabaditos sí. de entrar, Eso sí. calientitos. Mozart la para. Sí, sí, sí. Mozart, esto no es para ti. Esto es para la gente que te llevan 10 años a ti en la fe. exactamente. ¿Oíste, Mozart? Mira, Ay. entonces, y estamos en el aire, señores. Hace Hace rato. rato. Ay, Oye. muchacho, que sí que. Ay, Te bueno. teníamos que dejar engañado. Pues todo lo era. que dije fue en serio, oye. Ah, No, yo quiero hablar, sí, el tema del desierto, ahora en Cuaresma, un temita, ese desierto claro que sí. como idea, como concepto, a venir trabajándolo desde el Antiguo Testamento. Pero el que dijo Jesús, El desierto. desierto, desierto, os digo. Este es el charlatán, ¿eh? Entonces, ojito, el desierto, sí. mira, hay una, nos vemos, hermano mío, hay una palabrita en hebreo que se pronuncia como Eres será. Es una palabrita que... ¿Cómo que se dice? Eres será. Es como un hebreo, y eso significa tierra arrancada. Porque así era como el hombre hebreo le llamaba al desierto, tierra arrancada. Que viene a significar como esa tierra que está separada radicalmente Sí. de la tierra vital que era para ellos la tierra prometida. De modo que eso es un desierto, una tierra arrancada, separada radicalmente o diametralmente allá de la tierra vital, de esa tierra que te da vida, que para ellos era esa tierra prometida. Y en el desierto es donde Jesucristo Dios se revela como verdad esencial. Como verdad esencial. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tú nunca experimentas el desierto, tú nunca vas a conocer plenamente a Jesucristo. Mi catequista siempre dicen, cuando las cosas están bien, hay problemas. Hay problemas. Eso es así. Sí, no, porque mucha gente dice, Eso no, así. estamos bien, mi matrimonio bien, los hijos bien, el trabajo bien. Si todo está bien, hay problemas. Que eso no es verdad, que todo está bien. Por eso mismo. Luego, O sea, bueno, tú estás... Lo que pasa es que es uno que lo minimiza o que quizá buscándole un punto de vista positivo, optimista, no dice que hay algo que no está bien. Es así. Sí, sí. uno siempre dice frases bien, bien, entre Luis con Mejía, ahí, pero en el fondo siempre hay algo que no, como que no está bien. Mira, entonces el desierto es un lugar de muerte donde Dios se revela como vida. Sí. He visto esto como introducción de qué es el desierto. Vamos ahora como a traer el concepto desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Miren, para el hombre hebreo, para los judíos, desierto desierto es el desierto per se, en un primer momento. O sea, ese lugar árido, arena, sol, ¿verdad? Y frío en la noche, donde no hay vida por ningún lado, más que 2 alacranes de vez en cuando, ¿verdad? Ay, Sí. mi madre. Pero luego para ellos el desierto pasa a ser, pasa de un lugar específico a un estatus, a una situación. Digo esto porque entonces, por ejemplo, Babilonia, que era una ciudad cosmopolita, modernísima en la época,
El destierro a Babilonia significó para ellos una etapa desértica, ¿verdad que sí? Un desierto para ellos, desértica. y no era un desierto per se. Sí. ¿Por qué? Porque, como dije ahorita, para ellos desierto es cualquier tierra fuera de la tierra prometida. Sí. Cualquier estado fuera de la tierra prometida. Ese es el desierto para los judíos. Entonces, es distinto ya para el catolicismo. Es decir, en el Antiguo Testamento el desierto era todo aquello fuera de la tierra prometida, como yo he dicho. Para el catolicismo, el desierto es toda la creación fuera de la vida eterna. Sí. Es decir, la historia, tu historia es el desierto. Aguántame eso ahí. Aguántame eso ahí. Sí, sí. Aguántame esa idea. ¿Por qué, Jorge? Vamos a ver. ¿Por qué te digo que me aguante eso ahí? Porque uno escucha mucho en testimonios, en prédicas, en diferentes ambientes, que cuando la persona está pasando por una crisis personal o por una situación espiritual también. sí, espiritual, por un problema X, por una situación que te tumba, te dice mucho, yo estaba pasando por un desierto. Limitándolo a una situación incómoda, negativa dentro del tiempo espacio, de su vida. a un intervalo de tiempo. Sí. Exacto. Eso está bonito, pero para hacerme específico, eso es como que de repente tú tienes en tu desierto un oasis y tú estás bien. Encontrarte un oasis. Y después te llega una situación más caótica, más de prueba. Esto me trae entonces a colación decirte que la experiencia de desierto es muy particular para cada quien. Tú puedes hoy estar en una etapa de tu desierto más desértica que la mía. Sí. Y dentro de 5 años se inverso, que entonces mi etapa en el desierto es más terrible que la tuya. De modo que el desierto como historia, en intervalo de tiempo, es más llevadero y menos llevadero. Pero Sí. la historia per se, desde que nace hasta que tú te mueres, es un desierto. Oh. Una pregunta. Mira, de hecho, perdón, amárrala ahí. De hecho, mira, el desierto de cualquier ser humano comienza, en sentido ya teológico, después que usted es bautizado. Exactamente como le pasó a los hebreos. Después que cruzan el mar, que es figura de bautismo, Ujú. Moisés dice en uno de los libros, miren, ustedes están cantando, ahora paren, y le señala, vamos para allá ahora, como miran para allá el desierto, así allá, para allá es que vamos. ¿Entiendes? Entonces, el desierto de todo cristiano, católico, acontece, inicia inmediatamente bautizado. A partir de ahí hasta que se muere. Y la muerte, me adelanto a lo que voy a decir, la muerte es el desierto en sentido pleno. Cualquier experiencia antes de morirte, cualquier experiencia desértica antes de morirte, es un aperitivo delante de la muerte como desierto. Que le quede claro a todos los que se van a vacacionar ahora y que van a tener quizás accidentes de tránsito y cosas. Dios lo libre y lo Dios cuide. lo- Claro que libre. sí. Y sobre todo, a la gente que dice que tienen que vamos a defenderlo, que en nombre de su ignorancia dicen, el infierno es aquí que se vive. Eso es mentira. El infierno está aquí, Tú no ves todo lo que está pasando, tú no ves lo malo que le pasa a uno, tú no ves las cosas que hay por ahí. Es aquí que está el infierno. ¿Tú me entiendes? Pero, bueno, habrá Eh, sorpresa. depende, Tu pregunta. o el infierno tiene que El ver, desierto. perdón, el El desierto. desierto. ¿Tiene algo que ver cómo tú pasas el momento en el desierto con tu fidelidad con Dios? Esa es la última parte del tema. Ah, bueno, pues ya lo sabemos. Primero, entonces, mire, visto todo esto, que quede claro, la historia de cada quien es una historia desértica, es un desierto. Más suave en una época, más terrible en otra, pero es desierto en sentido completo. Visto eso, es importante entonces aprender a discernir, oye, que voy casi contigo, aprender a discernir quién o qué te tiene a ti colocado en el desierto. Y la Biblia te va a ayudar. Por ejemplo,
con la Biblia tú te das cuenta que Dios, el personal Dios, manda al desierto a una persona. O lo hace lo hace atento a él, o sea, él mismo, o manda a un ángel que te mande para el desierto, Sí. o va el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Como pasó con Jesucristo, el Espíritu Santo lo condujo hasta el desierto. Te puede mandar al desierto el demonio. Y te voy a buscar el texto bíblico. Dice Lucas 8:29. El demonio empuja al desierto a un endemoniado. Ve, O sea, ahí podemos decir la frase vulgar del pueblo. del pueblo. Se lo está llevando. ¿Quién? Pero también en Hechos 21:38, Hechos 21:38, una persona, Dice la gente, se lo está llevando el que no lo trajo. dice Hechos 21:38, que una Sí. persona hizo que 4,000 personas, 4,000 terroristas, se vayan para el desierto. Y este dato es importante porque me dice a mí, me pone a reflexionar a mí, alguna vez yo he sido un instrumento para que mi esposa, un hijo mío, mi papá, mi mamá, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo esté en el desierto. O viceversa, alguien alguna vez ha sido la causa de yo estar en el desierto. Discernir, Félix, discernir quién te está colocando en el desierto es muy útil porque tú sabes, porque al desierto se va a batallar, a echar un pleito. Y cuando tú sabes de antemano por quién te ha hecho estar a ti en el desierto, tú sabes cómo pelear. ¿Tú me sigues? Entonces, por eso es importante discernir si es Dios, si fue un tercero, si fue el demonio, o si tú mismo te fuiste al desierto voluntariamente, como le pasó al pueblo, según, volar, estoy buscando el texto, empujar, retirar, no. Bueno, lo consigo al pueblo aquí. En Mateo 24:26, el pueblo, no, en Mateo 11:7, el pueblo salió voluntariamente al desierto. Nadie lo mandó, tú mismo. Puedes tú mismo meterte en el desierto, ya sea para una causa noble o ya sea por un pecado. O sea, tú decides darle rumbo a tu vida por una actitud de soberbia y cosas, y tú caes de repente en un desierto. Entonces, visto esto, ya discerniendo quién te tiene a ti en el desierto, Félix, tú puedes comenzar a batallar. ¿Y cómo se comienza a batallar? Bueno, tú descubriendo entonces quiénes son las personas que dentro de tu desierto actúan. Primero actúa Dios. Y te voy a enseñar los textos bíblicos. De antemano sabemos que el diablo actúa. El diablo te puede mandar al desierto para después tentarte, no para probarte. El objetivo del diablo cuando te manda al desierto es para entonces en el desierto tentarte como tentó a Jesús. Porque cuando Dios te manda al desierto, que es lo que mayormente pasa, es para probarte y purificarte. Ve que el objetivo es distinto. Pero esa prueba no te lleva al pecado. No claro. te lleva al pecado, porque ahora, Sí, sí. en esa prueba del desierto puede aparecer el demonio a tentarte. Ujú. Que tú tienes que estar preparado porque como tú estás más vulnerable en el desierto, el demonio también hace más acto de presencia como aconteció con Jesucristo. Por eso el cristiano no puede decir, Señor, líbrame de las tentaciones. No puede. Porque no debería. Porque las tentaciones son para probarte. No. Te No, perdiste, no, Félix. no. Él acaba de decir que la Dios te tentación- manda al desierto a probarte. Y en el desierto es el diablo quien te tienta, que son cosas distintas. Pero es Una parte cosa de la era- prueba. pero que no es Dios que te la pone la prueba. Digo, no es Dios quien te manda la tentación. Él te pone la prueba. ¿Entiendes? No, te de eso somete estamos te claros. somete a la prueba para purificarte. En ese estado de prueba puede o no aparecer el diablo para tentarte a cometer pecado, que son cosas distintas. ¿Me seguiste? Ya te Ok, entendí, me ya te entendiste. copié. Me copiaste. Entonces, Estamos ready. Dios actúa en ese desierto de diferentes maneras. Pero a mí lo que me interesa es, atención, lo más mayores, los más mayores, porque a quién le dediqué el tema, Los adultos en la fe. en la fe. No a los jovencitos de Maú que están recién convertidos, de un retiro. No, porque están empezando. Sino a los coordinadores, catequistas y demás. etc. Miren, acciones que debe tomar tú
cuando esté en el desierto, sea quien sea que te haya colocado en el desierto, o sea que el diablo te haya mandado al desierto, sea que Dios te haya mandado al desierto, sea que un ángel, sea que tú mismo voluntariamente, o sea que un tercero te hizo caer en el desierto, ¿cuáles acciones tú debes de tomar? Primero, comer o no comer. ¿Y qué es eso? Comer o no comer. Comer, alimentarte de la Sagrada Eucaristía, y no comer, ayunar. Cosa que nos manda la iglesia en esta época de Cuaresma. Ayuno, penitencia, y oración. Y eso está en Marcos 8:8, Mateo 15:37, Juan 6:31 y Juan 6:49. Esas actitudes. Esta actitud esta acción es para mí una de las más importantes. Hablar. Hablar en forma de grito o en forma de proclamación. Y cuando lo voy a dejar ahí, porque cuando traiga a colación a Juan Bautista con su desierto, voy a hablar de eso. Y ese tema de Juan Bautista en el desierto es lo más importante que yo voy a decir esta noche. Así que quédense hasta el final, como dicen los chicos que tienen mensajitos. Y el último es el más importante. Para que usted quede el premio es al final que viene. Entonces, ahora pasemos, Jorgito, a hablar de 4 perspectivas del desierto. La primera es el desierto israelí. Sí. La segunda es el desierto de Juan Bautista. La tercera es el desierto de Jesús. Y la cuarta es el desierto de la iglesia, donde nosotros, con nuestro desierto particular, entramos en comunión con la madre iglesia, en un estado de desierto. El desierto de Israel significó un paso, y aquí pónganme atención, un paso de la esclavitud al desierto con el objetivo de entrar a la tierra prometida. Esclavitud, desierto, con el objetivo de entrar a la tierra prometida. Y en ese trayecto, en ese proceso de tiempo, espacio, etapa, proceso, a Israel le pasaba o le pasó lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Que como conocemos el estado de esclavitud que vivimos en Egipto, y no conocemos la tierra prometida que está a futuro allá, porque sino que estamos confiando en un Moisés que nos dice que fue y vio, y que nos lleva hacia allá. Entonces, acontece en esa dinámica un drama existencial, un deseo de volver atrás, que es lo que conozco, por miedo a seguir avanzando hacia lo que no conozco. Y en ese drama, tú comienzas, y me excusan el término, a mandar a Dios al carajo. Espérate. ¿Cómo así, Raúl? Sí pasa. Sí pasa. Yo he tenido esa De experiencia. repente tú tienes 20 años en esto, sirviendo al Señor, el grupo de oración en la iglesia, y te llega la etapa, el momento clave de tu desierto. Mira, cuando yo me pasé... Y tú comienzas a reclamarle a Dios como los israelitas reclamaban. Estamos hartos de comer maná y codornices. Nos sacaste de allí, que estábamos con un esclavo, siempre comíamos bien. Sí, porque a todo esto, señores, no sé si ustedes se han dado cuenta, dale la cámara para acá si no está todavía. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el ser humano es un pajarito mal agradecido. Muchacho. O sea, tú le quitas el nombre o sea, esa historia, tú le cambias los personajes y cambias las situaciones, y es la misma que vivimos nosotros. Pero te digo, yo mismo he vivido y me he visto en esa situación. La única ventaja era que ellos tenían la comida segura y comían más o menos bien, pero era latigazo que lo llevaban y con unos trabajos forzados y sin libertad ninguna, y se quejaban porque lo sacaron de ahí. Porque es que estamos hechos de quejas. Mira. Estamos hechos así. Mira, le pasó bien. A ellos le fue bien porque fue Dios. Porque Dios supo. Porque si fuera una gente que hubiera mandado a eso, mira. A ellos les fue bien porque tenían a Moisés. Porque acuérdate que Dios dijo, le voy a pasar la mocha, y Moisés, aguántate que ese es tu pueblo. Así no. Ahora que tú mencionas eso, el hombre hebreo, en medio del desierto, concebía a Dios como un amo, que lo acompañaba, pero con la condición de amo, y lo llevaba forzado. Así como ellos conciben a Yahvé. Y esto es importante aclararlo, porque en el catolicismo, ya en nuestro desierto, nosotros no concebimos a Dios como un amo, sino como un esposo que nos acompaña en medio de la prueba. Y el libro de Oseas 2:16 así lo explica. El Señor le dice en Oseas,
te llevaré al desierto y te hablaré con dulzura. Y allí tú me vas a decir, esposo mío. Te hablaré al corazón. Y ya no me volverá a decir, amo mío. O sea, porque en el desierto es la visión que tenemos que entender, no judía, sino ya católica. En el desierto Dios es nuestro esposo que nos acompaña y nos trata con dulzura. No es un amo que nos lleva a latigazo y forzado. La otra perspectiva que dije que era muy importante es el desierto de Juan Bautista. Y dije que lo iba a vincular con aquello con aquella acción que tú, Feli, tienes que tomar en tu desierto, la de gritar y proclamar. Mira, si tú lees el texto bien, que se refiere a San Juan Bautista, te dice que Juan Bautista es la voz que clama en el desierto. El texto no dice que Juan Bautista sale del desierto hacia lo claro y comienza a clamar, sino que clama en el desierto. Es decir, que él se queda en el desierto y a los que están con él en el desierto, él le lleva esperanza y consuelo. Y todo hace rato diciendo, este tema se lo tengo dedicado a los viejos. Porque en la fe, yo conozco mucha gente y veo mucha gente de muchos años en este camino. Y cuando le entra a su etapa desértica, se la pasan todavía quejándose y mandando a Dios al carajo. Ay, Dios. Y la actitud, a quien hay que imitar es a Juan Bautista. Usted tiene que quedarse en el desierto como Juan Bautista. Y en ese desierto, gritar y proclamar a los que están con usted en el desierto, a esos recién convertidos, a esos que están empezando, a esos neófitos en la fe. Usted, dentro del desierto, es quien tiene que darle consuelo, como Juan el Bautista. En vez de estar quejándotele, porque dime, ¿qué testimonio tú das cuando tú tienes 10 años en la fe y aparece un muchacho nuevo, convertido, y te ve a ti en una sesión de prueba y tú comienzas a quejarte? Con una quejación. Pregunto, Raúl, una pregunta. Dime. En esa parte que tú mencionas, de que cuando la persona pasa por un desierto, yo no quiero ni mencionar lo que tú dijiste. ¿El qué? ¿Que mandó a Dios para el carajo? ¿Cuál es el problema? El que hace eso, siendo una persona madura en la fe, madura en la iglesia, lo está haciendo por falta de una vida de oración y de una vida de comunión. Lo primero es que si es maduro en la fe, debería tener una vida de oración y vida de comunión, si es maduro. Y tener sobre todo conocimiento. Por consiguiente, si aún con todo eso manda a Dios al carajo cuando llega el desierto fuerte, entonces hay que revisarse. Tiene que revisarse, ¿tú me entiendes? Sí. Tiene que revisarse. Porque mira, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo transita el desierto, que está cerca de la tierra prometida, hay un texto bíblico que dice que mandaron a un grupo de hombres a investigar cómo era la tierra, y por otro lado mandaron a un solo hombre. Y el grupo de hombres vino escandalizado, que, ¡ay! Este Dios nuestro nos mandó para el carajo. Hay unos gigantes ahí que yo qué. Lo estoy dominicanizando, ¿entiendes? Aplatanando. Sí, sí. Y el que fue solo dijo, no, esos gigantes son como langostas, que la podemos pisar. Y por ese pecado, porque un pecado de desconfianza. O sea, tú me sacas de Egipto, me conduce todo el desierto, me suple, me alimenta, me quita la sed, y de repente cuando estamos a la puerta de la tierra, tú te metes miedo y olvidas todo lo que yo hice por ti. Es un exceso de desconfianza que la pagaron cara, porque después de ahí duraron 40 años más dando bandazos en el desierto. Y esto es importante porque, atención católicos me están escuchando. Y atención país también. Y atención país. Atención Moza La Para, que te acaba de recién convertir en católico, sí. Primero en católico. A través de esa comunidad. Mira. En este camino, el desierto o la situación de prueba, es para usted conocer mejor a Dios. Si cuando usted llega a la situación de prueba, en vez de usted dedicarse a conocer mejor a Dios, a descubrir su rostro, usted comienza a quejarse, el desierto dura más o se repite a futuro. La situación de prueba dura más o se repite a futuro. Si usted no aprende
cuál es la razón de ser de la prueba, usted va a estar todo el tiempo frenando en el aro. Si usted no aprende a descubrir cuál es la razón de ser de la prueba en el desierto, usted va a estar siempre frenando en el aro. Una cosa, cuando tú dices conocer la razón de ser, ¿a qué tú te refieres específicamente? Yo le acabo de decir, pues no, a que sí, perdón, no, es porque hay cosas que uno como humano la pasa, hay pruebas que uno la pasa porque uno la provocó, y hay otras que llegan sin necesariamente tú provocarlas. Cualquiera que sea la forma como llegue, provocada o involuntaria, sí, la prueba tiene un fin específico. ¿Cuál es el fin específico? Tú dices la situación de prueba en tu vida. La razón por la que Dios permitió eso para ti. Sí. Lo que Dios puede hacer a través de esa prueba. Ok. A eso que me refiero. Ok. ¿Y qué es lo que se logra con la prueba? Conocer el rostro de Dios. Conocer a Dios. Mira, el pueblo hebreo, la mayoría de sus libros lo escribió gracias a la prueba de Babilonia. ¿Cuál fue la prueba de Babilonia? Que Yahvé le permitió que una nación llamada Babilonia le tumbe el templo, le quite la tierra y lo deporte a Babilonia. Y eso fue tan terrible que a cada hebreo le aconteció una de las pruebas de Job. Wow. Hombres sin familia deportados, mujeres sin hijos deportadas y sin marido, sin bienes, con una mano adelante y una mano atrás. Y en esa situación de prueba fue cuando ellos más escribían la Biblia. Pregúntame por qué fue cuando más escribían la Biblia. ¿Por qué? Porque fue cuando más conocieron a Dios. En la situación de la prueba. Ahora te pregunto, Raúl. Dime. Déjame constituirme en el abogado del innombrable. Ajá. En este Santiago Matías. En este momento. Ey. Raúl, Dime. La gente, ¿verdad? Cuando está pasando por esa situación, acabamos de explicar, ¿verdad? Esa parte, pero ¿no crees tú que quizá el que está pasando por una prueba muy fuerte, el que está viviendo un desierto sumamente incómodo, quizá lo que menos va a escuchar es ese tipo de explicaciones, por más ciertas y certeras que sean? Es decir, una gente que está pasando por un problema grandísimo. Hay dos actitudes. Puede entender que tú estás teorizando mucho y que tú no has pasado por eso para aconsejarme. No. Ajá. Yo no te voy a decir tu historia, pues ven acá. Hay dos actitudes que se toman frente al sufrimiento, frente a la prueba. Sí. O te le embalas corriendo a Dios, o te metes a una iglesia a buscarlo. Eso tú lo has visto siempre. Claro, claro. Son dos movimientos que tú haces. O tú te rebelas más contra Dios, o sales a buscarlo. Pero aún el que se revela más contra Dios, al final termina doblegado. Porque nadie se puede echar la vida entera corriéndole a Dios. Nadie. Sí. Porque al final te va a agarrar la última prueba del ser humano, que es la muerte. Y mucho ahí, y trae que la muerte le tumba el pulso al más bonito. Al más chulo. Al más chulo. Entonces, ahí entramos en la pregunta que te hacía ahorita. Uh-huh. Porque yo tuve mi experiencia en el desierto, o una de mis experiencias en el desierto. Después de casarme, yo estaba muy estable económicamente. Okay. Pero después me llegó una situación. Estaba sano. Pero estaba muchacho. Sano, bollante. Pero después me llegó, pero al año de yo casarme, uh-huh, me llegó una situación económica, sí, donde no había forma. Yo recuerdo que yo me paré frente a la puerta de mi casa uh-huh, y le reclamé a Dios por qué los drogadictas que viven en el sector donde yo vivía estaban mejor que yo. ¿Por qué fulano que no te sirve está mejor que yo? Vete, y se lo dije así mismo, para la M. Sí, Pero cuando entré a mi casa, me di cuenta que había puesto un huevo de todo el tamaño. De avestruz. Porque el que me lo dio todo a mí, yo le ofendí. Sí. Y en oración yo sentí cómo Dios me amaba.
Porque es que uno olvida Sí, lo que se hizo en el pasado. exacto. Exacto, En ese momento yo sentí cómo Dios me amó en ese momento. Sí. Y a partir de ahí, aunque me esté llevando ¿Quién te trajo? quien no me trajo, Quien no te trajo, esa era correcta. para mí ese es el mejor momento de toda mi vida, aunque suene contradictorio, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios ha sido todo para mí y yo para Dios no he sido ni un pedacito así. Ya usted sabe. Entonces, mira, Claro que sí. para cerrar el tema de del desierto de Juan Bautista, Sí. atención católico que me está escuchando, mire. Usted que tiene mucho tiempo en la fe y que está en este momento en una situación extrema de prueba. Yo a usted lo invito a que usted se dedique a imitar a Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, no a querer salir del desierto para ir a hablarle a los otros, no. En el desierto usted está acompañado de muchísima gente que están ahí, muchísima gente en ese desierto que están ahí por ignorancia. Ya ve que lo tengo por aquí. Mucha gente que está ahí se me perdió. Mucha gente que está ahí sufriendo con una prueba más grande que usted o más pequeña que la suya. Pero el de la experiencia usted, no ellos. El de los 5 años en la fe usted. Ahora voy a ver a Feli. El de los 5 años en la fe eres tú. El de los 10 años en la fe eres tú, no ellos. Como dice Enrique Félix, tu tocayo, ¿verdad? En apellido. Ujú. Cuando el cristiano soy yo. Ay, Usted no puede esa ya con más de 5 palabrita. años yendo a misa y a toda esa cosa, Sí. y con sacramento y todo eso. Y cuando usted le llegue la prueba, usted comienza con una queja y a lloriquear en un santísimo. Deje lloriquear en el santísimo y comienza a evangelizar Amén. a partir de su prueba a los que están con usted en el desierto, como Juan Bautista. Como Juan Bautista. ¿Me queda tiempo? No, Ay, se nos fue, Se se nos nos fue el fue, tiempo. se nos fue. si usted vio ese flaco allá atrás en ese... Ay, muchacho. Si Ya usted, lo vi. si usted vio a Giovanni Santiago allá atrás, es porque ya nos fuimos. Señores, gracias hermano, como siempre. Estaba muy bueno el tema. Para servirte. Mañana, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde, nos reencontramos En ruta.